Shalom, shalom a todos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Fundación Arahaim les da la bienvenida. Y en esta ocasión tenemos a nuestro rabino Asher Kakwa ya en la línea, en vivo, en directo, para poder interactuar con él, escuchar la enseñanza. Seguimos con nuestro segmento de estudios que estamos llevando. Hicimos un pequeño cambio esta semana debido a la festividad de Urim, pero estamos ya poniéndonos siguiendo nuestro segmento sobre el tema no ágidas, fundamento y práctica. Así es de que vamos a continuar. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos en silencio durante la clase. La parte final habrá un espacio para preguntas y comentarios. Así es que bienvenidos sean y adelante, querido Rab. Hola, hola, gracias Francisco. Hola a todos, buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de las leyes no ágidas. Estoy un poco con gripe, entonces ahí me disculpan, estaba un poco así con gripe, pero bueno, vamos a estudiar hoy un tema que ya sabemos que está prohibido, pero que igual quiero que lo analicemos desde otro punto de vista, no solamente del religioso, sino también del psicológico, basándonos en un psicólogo muy importante del siglo XX que se llama Víctor Frank. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente del homosexualismo, que sabemos que es una prohibición de la Torá, una prohibición también para toda persona, no solamente judíos, sino también para no judíos. Se entra dentro de lo que es la prohibición de relaciones prohibidas, en lo que es la homosexualidad. Y precisamente me parece muy curioso. Yo creo que esta clase va a quedar un poco abierta en el sentido de que sería bueno que también cada uno de ustedes empiece a profundizar un poco más, sobre todo conocer un poco más de este psicólogo y algunos libros que vamos a mencionar, que de hecho es lo que yo personalmente quiero hacer, porque en verdad no sé si le había comentado, pero soy apasionado a la psicología, aficionado, no soy psicólogo, pero me gusta leer. En algún momento he pensado estudiar psicología, me gusta el tema, pero yo pienso que no es algo que sea un simple gusto, vamos a decirlo así, sino que la psicología se tiene mucho paralelo con la Hasidut, cuando, o sea, la psicología, ya lo hemos hablado, es una ciencia que de alguna manera se enfoca o trata como su foco de estudio lo que se llama la mente. Y la mente no es el alma, ya lo hemos hablado, pero la mente es algo cercano al alma. Así como el alma es intangible, es algo que de pronto no es completamente entendible para nosotros. Entonces también la psicología de alguna manera se acerca a estudiar un poco ese comportamiento de la, entre comillas, mente, y lo que llamamos mente es la manifestación del alma. Entonces, hay muchas cosas interesantes que analizar. Hay un libro que vamos a mencionar que de hecho me lo quiero comprar, me parece muy interesante conocer a fondo el estudio o los planteamientos de este libro. Además de que tenemos que el psicólogo Víctor Frank es judío también, fue judío. Sabemos que Sigmund Freud, también el llamado padre del psicoanálisis, también fue judío, pero tiene una perspectiva completamente diferente y polémica en sus planteamientos. No necesariamente todo lo que planteó Freud hoy día es aceptado por la psicología, o sea, no necesariamente así. Y tiene planteamientos muy polémicos, pero bueno, como que el contrapeso a Freud en ese tema de entender un poco más desde la parte, entre comillas, metafísica, o sea, un poco que de lo que es el alma, que estamos hablando, entrando, o sea, aquí la psicología, buenas noches a todos, buenas noches, señora Socorro. Aquí la psicología entra en un plano que es llamado metafísico, ¿ya? ¿Por qué es llamado metafísico? Porque precisamente se sale un poco del esquema de lo que es conocido como biología, como ciencia, algo que es demostrable, algo que es adaptable al método científico como se conocía. Por eso ya hemos hablado y en mi libro también va a encontrar sobre eso, de que la psicología en su momento no fue considerada algo serio, no fue visto dentro de la comunidad científica, la psicología no era visto como algo serio. Luego esto tomó importancia, ¿ok? Pero bueno, yo creo que en este momento, o en esta clase y de pronto la próxima, vamos a estar analizando un poco dentro de lo que es la, entre comillas, naturaleza humana,
¿Por qué digo entre comillas naturaleza humana? Porque la naturaleza humana es que tenemos la capacidad de refinarnos. Esa es la verdadera naturaleza humana. Pero muchas veces se le cataloga como naturaleza humana aquella tendencia animal que el ser humano tiene y como quien dice no puede oponerse a ella, como que es algo ya establecido. Y precisamente la Hasidut, la Torá, las leyes noahidas, todo eso nos enseña que precisamente todo es para mejorar, para refinarse, para ascender, para cada día apegarse más al Creador y ser un mejor ser humano. O sea que la naturaleza humana, la verdadera naturaleza humana es buscar la perfección, el refinamiento. Entonces, más allá de lo que ya sabemos, de que la homosexualidad es una prohibición de la Torá, vamos a analizar, como le dije, con un enfoque bastante interesante. Ok, ¿de dónde sabemos que la Torá, que la homosexualidad está prohibida? Bueno, hay un pasaje que dice, no te acostarás con un hombre tal como si fuera una mujer también. Pero también encontramos un versículo bíblico que dice, y se unirá a su esposa. O sea, el hombre se unirá a su esposa, no a su esposo. O sea, se refiere que está hablando a una mujer. Eso es lo que Hashem estableció. ¿Por qué es importante abordar desde este enfoque que vamos a hacer ahorita? Porque de alguna manera nos va a ayudar a entender lo que la sociedad hoy día está enfrentando. Ya esta libertad de supuestamente de derechos que cada quien tiene de sentirse de tal o cual forma, etcétera. O sea, que tiene que ver con un trasfondo psicológico y que algunas veces es llamado trastornos psicóticos, pero vamos a entender que trastornos psicóticos hay muchos. No necesariamente estamos hablando de una persona criminal o algo así, sino que dentro de la psicología se llama así. Entonces vamos a analizar un poco eso. Encontramos, voy a leer algunos apartes del libro, que es un libro muy bueno, no debería faltar en la biblioteca de ustedes, es el libro Ética Universal, ya, algunas partes del capítulo 1, estamos en la página, exactamente la página 14, ¿ya? Me parece súper bonito encontrar pensamientos tan claros, vamos a decirlo así, de cómo la ciencia coincide o cómo científicos o como un psicólogo coinciden muchas cosas con lo que la Torah dice y la Hasidut también. Por ejemplo, Víctor Frank, como dijimos, es, es como, según dice aquí, fue como el contrapeso de Freud. ¿Qué significa contrapeso? No que fue opositor, no que, sino en el sentido de que trajo planteamientos muy diferentes a lo que Freud trajo. No necesariamente estoy diciendo que se metan a estudiar como psicólogos, pero sí pueden leer un poco sobre Freud y los pensamientos de Freud, que mucho está relacionado con, de hecho, uno cuando lee lo que Freud plantea, de alguna manera piensa que el problema lo tiene él, porque siempre todo lo relaciona con el tema sexual y otras cosas, entonces uno, o por ejemplo, digamos, atracciones que tenía el joven con su madre, etcétera, o sea, casi todo lo trae con este tema, y precisamente Víctor Frank, que también era judío, trae un pensamiento distinto de que no justifica esto solamente así, sino que mira más allá y dice, podemos refinar, donde de cierta forma dice esto. En términos de devolver la integridad a lo espiritual a la persona, él es precisamente contrapeso. O sea, en términos o sea, Freud lo que hace es como separar. De hecho, Freud no tiene por ningún lado algún concepto de alma o de Dios. Y cuando lo menciona, él, por ejemplo, llama a la religión una neuropatía. O sea, un problema neurológico. Déjeme si lo encuentro aquí en segundo. Mm, un segundito, busco la cita. Mm, bueno, ahorita no la tengo aquí a la mano, pero la estuve viendo hace un momento. Pero igual la vamos a leer y en el momento que la encuentre le voy a traer lo que dice precisamente Freud. Freud ve la religión precisamente como algo, como si fuera algún trastorno, vamos a decirlo así, de neurológico. Es interesante, ¿no? Entonces, es lo que estamos hablando. Freud, no, de alguna manera en sus pensamientos, todo va enfocado, como quien dice, a lo corporal, a los placeres, etcétera, pero no hay aparentemente ninguna conciencia de alma, ¿ya?
todo tiene que ver con simplemente con los deseos de cuerpo, con cuerpos. Y pueden leer un poco más sobre eso porque tiene pensamientos interesantes. Y recuerden, no todos los planteamientos de él hoy completamente son aceptados en la psicología moderna. Pero, bueno, el punto es que precisamente Viktor Frankl, que es otro psicólogo también judío, analiza o entiende la psicología de la persona, incluyendo un término que es muy curioso verlo en un científico, porque la gente tiene la idea de que los científicos no se meten con estos temas, pero él habla de alma. Viktor Frankl incluye al alma en todo lo que es la conciencia humana. ¿Y por qué esto tiene que ver con lo que vamos a hablar? Porque precisamente esta lucha, digamos, o estos deseos homosexuales o prohibidos que tiene una persona son precisamente una lucha entre su cuerpo y alma, como ya hemos estudiado también en el libro Así una vida plena de sentido, ya de Shimon Cohen. Entonces, él viene a traer, a integrar, vamos a decirlo así, a devolverle la integridad a la persona, incluyendo la espiritualidad, cosa que Freud no incluía para nada. Frank comenzó como estudiante de las enseñanzas freudianas, que posteriormente abandonó. O sea, él empezó de alguna manera basándose en los pensamientos de Freud, pero luego se alejó de ese pensamiento y entra a ser uno de los psicólogos más influyentes en lo que se llama psicología existencialista. Anoten eso, pónganlo de consulta para que profundicen un poco más y si Hashem permite en la próxima clase lo vamos a analizar un poquito más. Yo soy apasionado con la psicología, me gusta, aprendo cada día más. Entonces, ese es una de las cosas en las que influyó muchísimo este psicólogo judío llamado Viktor Frankl, la psicología existencialista. Y por eso, y escribió un libro, escuchen cómo se llama este libro, El hombre en busca de sentido. Escuchen eso, ¿qué le parece ese nombre? No es casualidad, dígame si eso no eriza la piel de esto no es, mira cómo Hashem dirige todo desde el cielo, es de una manera tan bonita. Y este psicólogo escribe un libro, El hombre en búsqueda de sentido. Y en ese libro habla de unas cosas muy interesantes y hay que aclarar una cosa. No estamos diciendo que él sea una autoridad, de hecho el libro aquí lo aclara también, no estamos diciendo que él sea una autoridad en leyes noágicas, pero es interesante leer esos planteamientos que él trae, sobre todo si ustedes se consideran a sí mismos estudiantes avanzados como para entender desde una manera lógica, racional, como ya hemos hablado que Hiskuni trae del tema del refinamiento de Midot. Yo tengo alumnos que estudian conmigo, aparte, algunos temas de Hasidut un poquito más profundo. Considero que esos alumnos pueden escuchar esas clases, ¿ya? Pero tengo otros alumnos que llevan años conmigo, son muy buenos alumnos, pero no en estas clases. Es decir, esto les confunde a ellos. Hablar de una manera profunda como ese Sefirot y otras cosas, que no es Kabbalah, es una Hasidut un poco más profunda, se encuentran unos términos un poco chocantes a veces al principio, etcétera. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales y no todos, hay gente que tiene más afinidad dentro de lo que es lógico y racional y meterse en términos de Hasidut profundos, hablando de Sefirot y de mundos, etcétera, de almas, se le hace más difícil. Pero precisamente ya hemos estudiado que Hiskuni habla de que el ser humano en general, las naciones en general, fueron equipados con una capacidad intelectual muy grande, ¿ya? Muy grande para precisamente poder analizar las cosas de manera intelectual, de una manera no siempre desde el aspecto religioso, sino que también aquí hablamos de ciencia. Entonces, por eso le decía que eso queda un poco ahí de tarea para que vayan consultando también. Pero resulta que este hombre escribe un libro basado, ¿de dónde sale este libro que él escribe que se llama El hombre en busca de sentido? De que fue él un sobreviviente de la Shoah, ¿ya? Un sobreviviente de los campos de concentración. Y él mismo encuentra sentido en todos estos sufrimientos que vivió. Y de ahí viene naciendo la psicología existencialista, es decir, que tiene un propósito la existencia, ¿ves? A través de los problemas él llega a esa conclusión y obviamente combinando algunas teorías psicológicas de la época y
y es precisamente lo que enseñamos nosotros con la Torá. ¿Verdad? Lo que la Torá está diciendo, que precisamente el ser humano tiene una razón de su existir, de que el ser humano tiene un alma, de que el ser humano tiene algo muy grande dentro de sí que le permite refinarse, alcanzar alturas espirituales de apego a su creador dentro de sus 7 leyes también, porque también los no ajidas, también los no judíos obviamente tienen un alma, ya no son, incluso los animales tienen alma, incluso las plantas tienen alma, pero el alma de la humanidad es un alma superior a las demás creaciones. Entonces, él, a partir de eso que vamos a comprender, llega a aportar en ese tema de lo que se llamó psicología existencialista y escribió un libro que se llamó así, que para mí no es casualidad. Él busca el sentido, precisamente como todo judío. Mire qué curioso, él sí se ponía tefilín. Víctor Frank se ponía tefilín, no era cualquier judío, de pronto me refiero como Albert Einstein, que era una eminencia Albert Einstein en su inteligencia, pero Albert Einstein no cuestionaba el tema de Dios, ¿me entiendes? Siendo judío, él era judío también. Pero bueno, Albert Einstein en lo que es la sabiduría divina, que es superior a todo lo que reveló como atómico y todo eso que revolucionó la ciencia, Albert Einstein, aunque eso fue emocionante, la sabiduría divina es mucho más grande y mucho más emocionante que todo lo que Albert Einstein reveló. ¿Ya? Es una sabiduría superior. Pero encontramos precisamente que Freud también era otro psicólogo, otro judío, pero no fue ni religioso ni interesaba la religión y cuestionaba todo lo que, y de hecho, como vamos a ver ahorita, que si encuentro lo leo, él que considera la religión como un tema de desorden neurológico. Así lo consideraba Freud. Pero tenemos acá a un pensador judío también que se ponía tefilín, ¿ya? Y que habla de alma. Entonces, por esa razón, es importantísimo lo que él dice, porque tal vez él sin saberlo, sin conocer tal vez a fondo las leyes no ajidas, habla de cosas muy importantes para las naciones, para el aporte de cómo la lucha que hay entre eso que él llama aquí, la psique y el cuerpo. ¿Ves? Otro término. A ver si siguen mis clases y son bien estudiosos. ¿A qué libro le recuerda la palabra psique? Psique. ¿Mm? Hay otro libro que la trae. Libro de Hasidut. Sí, Kabbalah, Kabbalah para naciones. Ahí está. Yo sabía que Ariel, dile un experto en ese libro, se lo ha estudiado como 20 veces, Ariel. Hombre. No, pero sí, lo ha estudiado bastante, Baruch Hashem. Y ahí está, capítulo 3, tanto que yo cito el capítulo 3. Si ustedes son curiosos y escuchan a Rabino hablando tanto el capítulo 3, Kabbalah para Naciones, ya deberían haberlo ido a estudiar. Y tengo los videos, están grabados, quien quiera los tiene, se los paso de las clases que estudiamos. Pero allá también se habla de psique, otra casualidad, aparentemente casualidad. Por acá está hablando Rab Gisburg, basándose en términos de Hasidut y Kabbalah, y por acá encontramos a un psicólogo hablando de psique también y la lucha entre la psique y el cuerpo, ¿ya? Entonces, viste, y también escribe un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, y encontramos un libro que escribe Shimon Cohen, que me parece que también es psicólogo, escribió Una vida plena de sentido, pero basada ¿qué? En las palabras del Rebbe, porque lo que hace Shimon Jacobson es simplemente organizar todas las enseñanzas del Rebbe, ¿ya? Entonces, no es casualidad. Miren cómo se organiza, cómo vamos, como quien dice, tomando piezas de aquí, piezas de acá, y todo va cobrando un sentido mucho más profundo. Esto es maravilloso, la verdad, maravilloso. Entonces, dice que escribió un libro que se llamó El hombre en busca de sentido, basado en su propia supervivencia física y psicológica en los campos de concentración. Fue uno de los 10 libros más influyentes del siglo XX, según una encuesta en la Biblioteca del Congreso. He escuchado a sobrevivientes de la Shoah que dicen que en verdad ellos nunca tuvieron una ayuda o asistencia psicológica para superar todas las cosas que vivieron en la Shoah, en los campos de concentración. Que hubiera sido diferente tal vez si hubieran tenido esta asistencia, pero en este caso tenemos a un psicólogo que ya venía estudiando de psicología antes de la guerra y que ahora toma su experiencia para analizar y comprender precisamente a través de su vivencia y su supervivencia física y psicológica que es lo que vivió en los campos de concentración y analizar mucho más allá. Entonces, el libro contiene, ya lo tengo también ahí planillado el libro, me lo voy a comprar la próxima semana, a veces este libro.
Entonces el libro contiene un tema central de la obra de Frank, que el ser humano posee una facultad de significado superior a través de la cual puede trascender y franquear psicológicamente cualquier situación interna o externa. Repito, el libro contiene un tema central, por eso hablamos de la psicología existencialista, y esto van a encontrar, si consultan sobre el tema, van a encontrar que como toda cosa a veces es cuestionada, para algunos no es una buena herramienta de ayuda, la psicología existencialista o logoterapia, como se le conoce también hoy día. Algunos dicen que esto es un poco subjetivo. ¿Y por qué subjetivo? Porque yo entiendo incluso por qué pueden pensar que, o algunos psicólogos le llaman subjetivo. ¿Por qué? Porque a lo que se le llama subjetivo es precisamente a cosas que a veces van más allá del raciocinio, y cuando hablamos de alma, cuando hablamos de cosas que están más allá de lo que se puede comprender, se habla a veces de metafísico, metacognición, es algo que está más allá incluso de la conciencia o de la inconsciencia. Y por eso no es descabellado entender por qué estos otros o algunos psicólogos lo llaman algo subjetivo. ¿Por qué? Porque precisamente entra a analizar temas de alma, y cuando se habla de alma, para muchos eso no existe, ¿ya? Es más fácil hablar de conciencia o de inconsciencia, pero que me le habla de alma. Parece que está, como dijo Albert Einstein, metiéndote en terrenos de religiosos, de religión, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Como se mete en ese terreno, hay una predisposición de las personas con el tema religioso, gracias a toda la labor, digo gracias entre comillas, toda la labor que hizo la Iglesia Católica. La gente tiene una predisposición entre ciencia y religión, ¿ya? Incluso muchos científicos consideran la religión como algo obsoleto, algo que precisamente le impide al hombre avanzar, pero esto no es más que algo que está metido en el inconsciente de las personas gracias a la persecución que hizo la iglesia a todo aquel que expresaba cosas científicas, como Galileo Galilei, etcétera, etcétera. Eso está en mi libro, Bezrat Hashem también lo van a poder leer. Entonces, el punto es que por eso algunos le llaman algo subjetivo y le cuestionan. Eso es normal, normal que cuestionen, pero desde mi punto de vista es entendible que cuestionen porque están hablando de cosas que ellos prefieren ignorar o poner de lado, como son temas del alma. Ahora, voy a repetir lo que acabo de leer. El libro contiene el tema central de la obra de Frank, en que el ser humano posee una facultad de significado superior a través de la cual puede trascender y franquear psicológicamente cualquier situación interna o externa. Esto parece incluso encajaría muy bien dentro del libro Hacia una vida plena de sentido. ¿Por qué? Porque en eso se trata el libro también, de cómo el ser humano puede superarse a sí mismo a través de las luchas internas entre cuerpo y alma, que dice el libro, o superarse a sí mismo a través de las luchas externas, es decir, sufrimientos, cosas que están fuera del control de nosotros y que Hashem maneja el mundo y dirige. O sea que aquí Víctor Frank está hablando de algo interesantísimo y que yo cuando lo leí enseguida, hace unos minutos antes de empezar la clase, una hora tal vez, me vine y me busqué otro libro que para mí está hablando lo que habla Víctor Frank, y es el Talmud Tratado de Berajot, ¿ya? En la página exactamente le voy a decir, página 5, donde habla de los sufrimientos. Ahí el Talmud se extiende tal vez en 2, 3 páginas, a hablar de los sufrimientos que Hashem causa a la persona. Y está hablando ahí también de que incluso hay tzadikim, o sea, justos en el pueblo de Israel que también sufren, ¿ya? Que entonces explica ahí sobre el justo que sufre y el malvado que de pronto todo le sale bien, por decirlo así de cierta manera. Por ejemplo, la famosa frase de Gansu Letová, todo es para bien, lo dijo Nahum Ish Gansu, un gran tzadik de la época talmúdica, que estaba lleno de llagas en su cuerpo, que no tenía extremidades, que prácticamente vivía acostado en una cama, y sobre las patas de la cama le ponían baldes de agua para que no se subieran las hormigas y le afligieran su cuerpo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un hombre que sufría tremendamente, porque uno de los mayores sufrimientos, además que Talmud aquí lo dice, que dice no hay peor sufrimiento que ver
experimentar o vivir la muerte de los hijos. Dice, es uno de los peores sufrimientos para el ser humano. Ver morir a sus hijos es uno de los peores sufrimientos y que Hashem nos libre y nos permita ver a nuestros hijos casados bien, conocer a nuestros nietos, temerosos a la Torá, etcétera, etcétera. Pero ese es uno de los sufrimientos peores que experimenta el ser humano, dice el Talmud. Y trae ejemplos de rabinos que estaban sufriendo eso, la pérdida de sus hijos. Pero hay un sufrimiento también que uno puede experimentar cuando ocurren cosas a personas cercanas, llámese vecinos, a veces amigos, cosas que uno se entera que de pronto le afligen. De alguna manera esos sufrimientos son para uno también, o sea, para analizar. Hay gente que a veces, por ejemplo, lastimosamente, conozco personas que están en este mes, han experimentado situaciones bastante dolorosas de parientes que se han muerto en este mes, o sea, de la misma familia, y otro que se accidentó, y etcétera. O sea, entonces, hablaba con una persona esta tarde y me decía, ¿esto qué es? O sea, no sé qué pasa aquí, ¿por qué tanta cosa junta? Yo le decía, tienes que entender que todo es dirigido del cielo, y no lo entendemos, pero si algo podemos tratar de entender es que de alguna manera tenemos que reflexionar, porque estas cosas están ocurriéndonos con personas cercanas, y hay que reflexionar para cambiar uno. O sea, son como mensajes que Hashem está mandando a uno, ¿ya? Entonces, Nahum Ishgansu tenía uno de los sufrimientos también más dolorosos, y es experimentar la aflicción propiamente en el cuerpo. O sea, una enfermedad, incluso estaba todo lleno de llagas en su cuerpo, etcétera, etcétera. Sufrimientos terribles que tenía él. Y esta persona, sufriendo a ese nivel, decía, todo es para bien. ¿Mm? Qué fácil es decirlo cuando estamos completos. Qué fácil es decirlo porque lo escuchamos en tal o cual libro o lo que sea. Está bien, la frase es real, pero no debe convertirse en una muletilla de decir todo es para bien, todo es para bien. Y tenemos que vivir esa frase, ya, sentir en verdad de que todo es para bien aunque no lo entendamos. Entonces, los sufrimientos, ahí entramos a lo que trae precisamente. Ahora vamos a leer lo que dice Berajot, algunas cositas, no voy a leer todo porque se extiende bastante el Talmud. Pero el Talmud aquí dice, página 5, dice, si la persona ve que le sobrevienen sufrimientos, debe examinar sus actos, dice el Talmud, para descubrir qué hizo en contra de la voluntad de Hashem para merecerlos. Como dice el versículo, busquemos nuestros caminos e investiguemos y retornaremos a Hashem, o sea, hagamos teshuvah. Y continúa explicando la Gemara, Raba, otro rabino, dice, pero si no encontró ninguna transgresión que pudiera ser la causa de sus sufrimientos, entonces deberá atribuirlos al Bitul Torah, o sea, a la anulación del estudio de Torah. Eso solamente aplica para nosotros judíos. El Bitul Torah aplica para judíos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la misma de estudiar Torah todos los días. Y si no estudiamos, estamos haciendo Bitul Torah, o sea, anular el estudio de la Torah. ¿Ya? Entonces, aquí por eso, como ya sabemos, estas son cosas que están para judíos, pero dice, deberá atribuirlo si encontró y se examinó y la persona dice, en verdad yo no he hecho nada malo, ni he pensado nada malo, soy un sadik, mis actos son buenos, no he hecho nada malo. Entonces dice, y si aún tiene, y esos sufrimientos, entonces tiene que asumírselos a su falta de estudio de Torah. Ahora, como está escrito, dichoso el hombre que Dios hace sufrir y de su Torah le enseña. Esto está escrito en Teilín 94:12. Salmo 94:12. ¿Qué está escrito allá en el Salmo? Dice, dichoso el hombre al que Dios hace sufrir y de su Torah le enseña. Es decir, dichosa la persona a la que Hashem envía sufrimientos que lo llevan a reflexionar y a concluir que la causa de los mismos reside en su falta de estudio, ya que en definitiva estos le harán incrementar su estudio de Torah. Y se intentó atribuir los sufrimientos a la falta de estudio de Torah, pero no encontró que él fuera negligente en estos estudios de Torah. Entonces debe concluir que son sufrimientos por amor. Así te he dicho aquí. ¿Qué significa esto? Como está escrito, porque Hashem reprende al que ama. Eso está escrito en Mishle 3:12. El libro de Mishle 3:12. Hashem reprende al que ama. O sea, aquí viene toda una historia de otras cosas, pero lo que está diciendo es, Hashem envía sufrimiento a la persona. En hebreo decimos isurim, sufrimientos. Hay sufrimientos de cualquier índole. Por ejemplo, como siempre he dicho, una persona que tiene una pérdida monetaria, en la calle se le perdió algún dinero importante, lo que sea, esto es un sufrimiento.
Esto le causa sufrimiento, la persona se aflige, es un dinero que tenía para tal o cual cosa, etcétera, etcétera. Entonces, eso le causa sufrimiento a la persona. ¿Ya? Entonces, o que precisamente estamos hablando de personas cercanas, amigos, lo que sea, les pasó algo que de alguna manera nos aflige a nosotros, también es sufrimiento. O una enfermedad, ya sea incluso una simple gripe, es sufrimiento, ¿ya? Te incomoda, ¿ya? Etcétera, etcétera. Pero hay sufrimientos más graves que otros y nosotros siempre decimos, Hashem, permítenos expiar nuestros pecados, pero no a través de sufrimiento. Es decir, por favor, ten misericordia y permítenos expiar nuestros pecados de otra forma. De otra forma, no a través de sufrimiento. Por eso cuando a veces se pierde un dinero y no es la vida la que está en peligro, la persona no se da cuenta, pero debe agradecer. Y por eso lo sabe aquí en esta parte, el Talmud dice, el gran secreto para manejar los sufrimientos es dar gracias. Darle gracias a Dios, a Hashem. En la medida que la persona da gracias, aunque no entiende por qué está pasando esto, pero da gracias, cambia el chip en la persona. Cambia el chip. Ya la persona como que de cierta forma, no es gracias por decirlas, o sea, por simplemente decir la palabra gracias, sino vivirlo. Es verdad que cuando uno comprende de qué cosas, digamos, dentro de su poco entendimiento de cómo le sirvió tal o cual cosa, la persona agradece. Y hablaba con varias personas, le decía, hace varias semanas atrás, decía que yo un día estaba pensando antes de la tefila en la mañana, que me gusta siempre sentarme a pensar un poco, antes de no rezar corriendo, sino sentarme y pensar unos minutos, reflexionar, mirar la ventana y todo esto. Y caí en cuenta de algo y dije, wow, definitivamente los mejores momentos de mi vida han sido cuando Hashem me ha golpeado duro. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque eso me ayudó a sacar un potencial que tal vez yo mismo no había visto en mí. ¿Ya? Entonces, sí, eso ha sido los mejores momentos. Obviamente, no con eso estoy deseando que Hashem me siga mandando más cosas así, ¿no? Que me da miedo eso, que Hashem no me mande sufrimiento, que es lo que estamos diciendo. Pero sí tenemos que reconocer, o por lo menos yo reconozco, que esos momentos donde he tenido golpes, digamos, en la vida, me han ayudado a entender muchas cosas, me han ayudado a mejorar, me han ayudado a corregir mis cualidades, etcétera. Entonces, eso significa que hay un propósito de trascender. Hay un propósito más allá. Ustedes se imaginan, para poner un paréntesis con respecto al tema, porque parece que me estuviera saliendo el tema, ¿de qué vamos a hablar? De la homosexualidad. Parece que me estuviera saliendo el tema, pero no. Ustedes se imaginan el sufrimiento que tiene una persona con esa tendencia y no, digamos, no quererle dar rienda suelta a eso, sino luchar contra eso. Eso es un sufrimiento también. ¿Ya? En sufrimiento. O sea, hay una razón por la que esa persona de pronto tiene esa tendencia. Lo que se complica la situación hoy día es que lo están volviendo, que es lo que vamos a ver, lo que dice el psicólogo Víctor Frank, lo están volviendo como que eso es una tendencia natural. ¿Ya? Y eso complica la situación, no solamente dentro de una desmoralización de la sociedad, sino que le impide a la persona refinarse, porque no lucha, sino que dice, ah, yo soy tal cosa, yo soy libre y yo puedo hacer tal cosa. La persona no lucha hoy día. ¿Por qué? Porque la sociedad está bajando las reglas sociales y precisamente empiezas a darle rienda suelta a un deseo que va en contra de lo que Hashem espera de esa persona y es el refinamiento personal. ¿Ya? Entonces, porque no es casualidad. Hay personas, mire, el tema del homosexualismo no se puede tratar, no se pueden meter en una sola, en un solo, como diría yo, en una sola bolsa, vamos a decirlo así, no se puede hablar de una sola causa. Ya, hay muchas causas que pueden causar, valga la redundancia, esta tendencia de una persona. Y a veces son abusos que se vivieron de niños, a veces son maltratos, o sea, hay una razón que de pronto no es innata. Hay una razón que no es una lucha del alma, sino que la persona fue violentada o fue abusada, etcétera, y eso puede causar precisamente una confusión, una distorsión, como lo decía aquí la psicología, un trastorno psicótico. Psicótico ya, le digo, suena raro porque nos imaginamos una persona loca o una persona que imagina cosas o que escucha voces, pero no, psicóticos hay muchos ámbitos. Encontramos, sí, los que son
estos que tienen, que sí escuchan voces y todo esto, que son ya otros temas. Pero entiéndase trastorno psicótico, trastorno precisamente como que se trastornó, o sea, se torció algo, ya, se torció algo. Pero ¿qué lo torció o qué causó el trastorno? Muchas veces abusos, muchas veces traumas, muchas veces, entonces, o a veces, en verdad, hay personas, hay almas que nacen en este mundo, de verdad ya con esa lucha, con esa tendencia que uno dice, pero no entendí, y por eso hoy la sociedad dice, no, es que él desde pequeño, en verdad, nació en un cuerpo equivocado. Así dicen. Entonces, pero no, en verdad viene un problema del alma que necesita refinamiento, y todo eso lo analiza el rabino, el psicólogo Víctor Frank. Ahora, volviendo al tema de los sufrimientos, ¿qué es lo que está diciendo aquí el libro, el Talmud? Que estoy solamente citando así muy rápidamente algunos. Dijeron, hay sufrimientos que Hashem manda por amor, que significa que quiere aumentar. Si una persona, o un judío en este caso, no peca ni de actos ni de pensamientos, no peca por negligencia de Torah, no peca porque precisamente eh, sí, digamos, no tiene nada malo, pero aún así le llega sufrimiento. Dice, aquí el Talmud explica, es porque Hashem manda sufrimiento por amor. ¿Qué significa sufrimiento por amor? Que quiere aumentarle su recompensa en el Olam Abba. O sea, a través de ese sufrimiento que está viviendo la persona, o en este caso el judío, que no tiene ningún pecado de ninguna índole, puede recibir una recompensa mayor en el Olam Abba. Bien, todo esto que estamos leyendo que es, vamos a decirlo entre comillas, una filosofía existencial. ¿Sí? Estamos diciendo esto que sufre la persona es por esto, porque Dios manda esto, porque Dios ayuda a refinar esto con los sufrimientos, porque está expiando pecados, o si no, porque como dice Mishle, dice aquel que Hashem ama, le reprende. Entonces, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida de la persona desde un punto trascendente o lo que la psicología llamaría hoy metafísico o subjetivo, porque está hablando de alma y está hablando de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ahora que acabo de leer esto, voy nuevamente, cierro un momentico aquí, voy nuevamente a leer eh, lo que dice el psicólogo Víctor Frank. Un segundito. Dice, el ser humano posee una facultad de significado superior a través de la cual puede trascender y franquear psicológicamente, vamos a cambiar la palabra franquear por enfrentar, por superar, vamos a decir así, psicológicamente cualquier situación interna o externa. ¿Qué está hablando ahí? Superación, trascendencia, ¿ya? Es algo que por eso se llama existencialismo, o sea, y de la psicología existencial, etcétera. Y eso que acabamos de leer en el Talmud es precisamente como un hombre mira más allá de los sufrimientos que está viviendo y dice, Hashem me los mandó, gracias Hashem por lo que estás haciendo conmigo, porque tú me amas, porque como está dicho, el que Hashem ama le reprende. ¿Eso qué es? Trascender la existencia, pensar mucho más allá del simple sufrimiento que se está teniendo. O sea que me gusta esto que dice Víctor Frank, tiene eco en lo que dice el Talmud, en Berajot. Bien, continuando dice acá. Sin embargo, la enorme resonancia de este libro que se llama El hombre en busca de sentido, encontró en la cultura mundial, que este libro encontró en la cultura mundial debe haber ocurrido a un nivel más popular o para los lectores intelectuales en un nivel privado, porque durante su vida, que él falleció en 1997, su doctrina no encontró una amplia difusión o reconocimiento en la academia pública, entre comillas, y la práctica psicoterapéutica. Algunos han argumentado que sí tuvo una influencia, que es una fuente vital para cualquier reflexión acerca del significado personal que se pueda encontrar en la psicología moderna. Sin embargo, esto no llegó a otorgarle a su trabajo un reconocimiento acorde a sus propios términos e integralidad. La paradoja es su resonancia y a pesar de todo, su falta de influencia pública en círculos influyentes atestigua el fenómeno de la represión de la necesidad metafísica de la que habló Frank. ¿Por qué no tuvo eco? ¿Qué es esto de la represión de la necesidad metafísica? Es lo que la doctrina freudiana trae. La doctrina freudiana es, no,
no hay religión, no hay Dios, todos son deseos del hombre, todo tiene que ver con sus fases de nacimiento, de niñez, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, como la sociedad estaba muy influenciada por la psicología de Freud, pues mucha gente precisamente de pronto no le dio la importancia a sus trabajos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había una represión de la necesidad metafísica. ¿Ya? Y dice acá, es posible que ni siquiera haya conocido las leyes noágicas como tales, aunque sin duda sustancial, la congruencia de su trabajo con esta enseñanza, o sea, con las leyes noajidas, deriva de su propio judaísmo, o sea, no es casualidad. ¿Ya? Tal vez él nunca supo de las leyes noajidas, pero hay una congruencia tremenda entre lo que él dice con las leyes noajidas en este aspecto de la psicología humana, de la lucha interna, etcétera. Dice, ¿por qué? Dice, tal vez derive de su judaísmo, es decir, de una persona que de una u otra manera está un poco más cercana a la práctica de Misbot y precisamente Hashem le provee este conocimiento, ¿ves? Como científico. Ahora, dice acá, bien, aquí 4. Aquí está, mira, ya lo encontré. Página 15 del libro que estoy leyendo, Ética Universal, al final como nota de página, la nota 4, dice así, no voy a leer la nota, primero leo el texto, después leo la nota. Dice, además debido a su relación con Freud, puede ser una palanca para bajar los niveles de represión cultural de la experiencia religiosa personal, en gran parte efectuada o al menos promovida por los escritos del fundador del psicoanálisis. O sea, Freud, al separar el concepto de alma y ver la religión, como lo dice la nota 4, que ahorita miramos, le hizo mirar al hombre una independencia de un concepto llamado alma. O sea, por eso se llama aquí una represión de la necesidad metafísica. ¿Y por qué necesidad metafísica? Porque el hombre para superarse necesita tener una conciencia de alma. El hombre para superarse necesita tener una conciencia de Dios. Si no, solamente es un animal que está satisfaciendo sus necesidades en este mundo. ¿Ya? Por eso se hace una necesidad metafísica y esto había sido reprimido gracias a la doctrina freudiana. Entonces sale Víctor Frank de alguna manera como un salvavidas, vamos a decir, a rescatar esta necesidad metafísica que la psicología también necesita y él lo desarrolla en su psicología existencialista. Entonces, ¿qué dice el padre del psicoanálisis, el fundador del psicoanálisis, que es Sigmund Freud? Dice, de los cuales el epitafio de la propia caracterización de Freud de la religión como una neurosis general obsesiva humana. Así llama Freud a la religión. Un judío, ¿ves? Un judío que dice, la religión es una neurosis general obsesiva humana. ¿Ves? Así lo describe Freud. Significa que por eso Frank se aleja de la doctrina de Freud y dice, no, no es así. Hay una trascendencia, hay algo metafísico necesario y es la existencia en Dios. Y lo más interesante es que vamos a ver dentro del escrito de Víctor Frank, palabras textuales citando a Dios y citando que el hombre debe asemejarse a Dios. Estamos leyendo algo de un psicólogo, no de un rabino. Vean, ¿ves? Y por eso aquí donde vemos el gran aporte de Víctor Frank a la psicología dentro de ese contexto que la Torá ya enseña hace mucho tiempo, de la semejanza divina y de que se hace importante creer en Dios, si no, no hay superación ninguna. Por eso cuando empieza el Noahid a refinarse, cuando acepta sus 7 leyes, antes no empieza el refinamiento. Antes no es capaz de refinarse. Hasta que empieza a creer en sus 7 leyes y no creer, aceptarlas, a saber que es verdad, allí podemos hablar de que empieza un refinamiento de verdad. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora aceptó a Dios y aceptó que Dios le mandó tal y tal y tal misbot. Entonces, tenemos que él va en contra de esa, o sea, reprimió Freud, o sea, prácticamente vino a desligar la humanidad de un concepto de Dios y un concepto de alma. Ya, quitó eso del camino. Y sale Víctor Frank al rescate, un hombre que se ponía tefilín, un hombre que
por lo menos, dice, incluso su biografía, dice que él, aquí lo dice incluso en la nota 3, dice, se deriva la religiosidad noágica evidente de Frank, se deriva de un verdadero judaísmo en su vida, como lo observó el profesor David Goodman en Víctor Frank, en su logoterapia. Dice que a pesar de su matrimonio fuera de su fe, o sea que parece ser que no estaba casado con una judía, pero se puso tefilín, que contienen las partes de las escrituras que se colocan en el brazo y la cabeza, y oró a diario, hizo tefilá a diario Víctor Frank. Ya, o sea, no es de extrañar de todo su conocimiento que Hashem le está dando. Él eligió ser enterrado en un cementerio judío. Fue este judaísmo y específicamente su elemento suprarracional de fe lo que aseguró para Frank la genuina trascendencia del significado correspondiente a los valores universales objetivos. Shimon David Cohen, mira, ¿sabe quién escribe esta cita? Shimon David Cohen. Esto es el autor de este libro, Ética, que él es un gran investigador intelectual, no es solamente religioso, un gran investigador intelectual, el autor de este libro, Ética Universal. Entonces, Frank aquí dice, continúa el texto diciendo, Frank dio una variedad de nombres a la facultad superior de búsqueda de significado y afirmación en la persona. Y estos incluyen cuáles son los nombres que él propuso o que él le dio a esta búsqueda de significado que la persona tiene o de afirmación. Le llamó espíritu, le llamó la religiosidad inconsciente, le llamó el instinto moral, le llamó la necesidad metafísica, como estamos viendo en ese momento, y también le llamó la conciencia. ¿Ya? Así le llamó él a esta necesidad del ser humano de ir acorde con su naturaleza interna que se llama alma. Este aspecto del yo debe distinguirse tanto del ser emocional y físicamente necesitado, el yo expresivo de la persona física, así como de la mente o el intelecto con su cualidad de razón. Más bien, el yo moral claramente impulsado, que por su naturaleza, entre comillas, busca persuadir el intelecto para que trascienda la relativamente egocéntrica existencia de la personalidad corporal. Aquí está hablando de manera filosófica y psicológica y científica, hablando lo que ya la Torá habla de la lucha del cuerpo y el alma, o como lo hemos estudiado, de la lucha del cuerpo y la mente en el intelecto. O sea, por un lado tenemos una parte que es netamente un yo, que es llamado ego, que como ego solamente se preocupa por satisfacer sus necesidades a costa de avasallar, de afectar a su psique, o sea, a su mente, a su alma, ¿ya? Y esa lucha precisamente debe gobernar un yo moral, que ese yo moral no es más que la conciencia divina. Dice, este aspecto del yo es su elemento más elevado y especialmente representativo en el sentido, como lo expresa Frank, de que tiene cuerpo y mente a su disposición como vehículo compuesto para las posturas que la persona toma ante las situaciones de la vida. Por eso Frank describe el alma como abanderada espiritual de todo organismo psicofísico, es decir, cuerpo y mente. Esto contradice lo que se venía enseñando en la doctrina filosófica ya les digo, de Descartes, de René Descartes. ¿Por qué? Porque la filosofía o lo que propone Víctor Frank al entender de que el ser humano tiene un alma, y como vamos a ver más adelante, habla de su semejanza con Dios. Lo que propone él precisamente es que algo contrario a lo que René Descartes dijo. ¿Qué dijo René Descartes? Un filósofo dijo, pienso, luego existo. ¿Cierto? Y de ahí se genera una filosofía de que en verdad la persona no tiene control de sus pensamientos. O sea, la persona, como estoy leyendo, citando una página acá de psicología, que dice que el problema de que los que creen en pienso y luego existo, con el pensamiento de Descartes, es que la mayor parte de las personas cree que eso no se puede cambiar.
Es decir, que nuestros pensamientos son automáticos, libres y nosotros somos meros espectadores de ellos. O sea, como que yo no controlo mis pensamientos y yo por eso pienso y luego existo. Obviamente que la persona existe porque está existiendo como tal en un mundo físico, pero es lo que está queriendo decir René Descartes, llega a la conclusión de que en verdad yo no controlo mis pensamientos. Son pensamientos llegan y yo simplemente soy como un receptor que los experimento y los veo y los vivo. Entonces, según la filosofía de Descartes, la persona no tiene control de sus pensamientos. Eso es falso, ¿cierto? Hoy sabemos todo lo contrario. ¿Por qué pienso existo? Dice acá. Exactamente. Porque pienso existo también, igual. Pero el tema no es que primero piense y luego exista. Ya está existiendo porque está pensando. Pero lo que propone la teoría es que la persona no controla sus pensamientos, sino que él existe y sus pensamientos vienen a su mente sin ningún tipo de control. ¿Ya? Entonces, precisamente lo que propone Víctor Frank es la psicología existencialista de primero existo y luego pienso. ¿Ya? Eso es lo que propone Víctor Frank. O sea, yo tengo control de mis pensamientos. O sea, Víctor Frank está hablando de algo que tal vez no lo menciona con las palabras que voy a decir, pero está hablando de tikkun amidot. Está hablando de corrección de cualidad. Es decir, si yo, el Tania lo dice, el Tania dice también, yo no controlo mis pensamientos, dice el Tania. Ninguna persona controla sus pensamientos. ¿En qué sentido? De que en verdad uno no decide qué pensar o qué no. O sea, eso surge en la mente. Pero el Tania dice que cuando el pensamiento es un pensamiento negativo, un pensamiento que me va a llevar al pecado, lo puedo apartar de mi mente. Entonces eso tiene que ver con lo que dice Víctor Frank. Existo y pienso y puedo apartar lo que no me sirve y puedo pensar de manera adecuada, puedo empezar a corregir mis cualidades. Esto es la psicología existencialista de Frank. Interesante, ¿no? Entonces, dice, por eso, dice él acá, no solo veremos, por eso dice que el alma, describe el alma como abanderada espiritual de todo el organismo psicofísico del cuerpo y mente. Es decir, ve al alma como el árbitro entre la lucha entre cuerpo y psique. Entonces, eso es lo que él dice. Es decir, el alma está ahí arbitrando, o sea, el alma puede precisamente tener el control de esta lucha entre cuerpo y su psique. Dice, no solo como veremos arbitra correctamente los supuestos y valores básicos externos de la razón y desde los cuales procede la razón. También arbitra los reclamos conflictivos entre mente, o sea, la razón, y el cuerpo, vida o sentimiento y sufrimiento. La razón puede calcular los costos, etcétera, etcétera. Vamos a... aquí dice, la felicidad, entre comillas, material y el bienestar y la buena vida en sí mismos son valores, pero la extensión y las condiciones bajo las cuales se determinan el rumbo de la conducta requieren la sentencia de una conciencia superior. Ahora, para no extenderme más en este punto, voy a citar algunas cosas que dice, solamente para que veamos precisamente cómo coincide él en algunas cosas con pensamientos de los rabinos y de los hasidut. Dice, Frank también habló de este yo superior como el punto de referencia central y el recurso para la responsabilidad humana. En su manejo esencial del ser humano, está en deuda con la verdad misma. Esta instancia suprema para que la mayoría de la humanidad y la mayoría de la historia se ha llamado Dios. O sea, mira cómo relaciona a Dios con responsabilidad. ¿Responsabilidad con qué? No solamente con Dios, sino conmigo mismo. Cuando yo creo en Dios, tengo responsabilidad conmigo mismo. Qué bonito. O sea, yo le digo en serio, yo me maravillo leyendo esto. Dice, pero vamos a repetir, dice, Frank habló también de este yo superior como el punto de referencia central y el recurso para la responsabilidad, entre comillas, humana. En su manejo esencial del ser humano, está en deuda con la verdad misma y esa instancia suprema para que la mayoría de la humanidad y la mayoría de la historia sea llamado Dios. En palabras de Frank, dice así, citando textualmente el libro de él que se llama Redescubriendo a la Humanidad. Dice, en la responsabilidad también es dado el objetivo de la libertad humana, de que es libre un humano
¿Por qué o contra qué decide? Estos son específicamente el mundo del significado y valores, la escala de los valores y el eje o la cumbre de cada jerarquía de valores llamada Dios. ¿Ves? Estamos hablando de un psicólogo hablando así con nombres. Eso es muy bonito. Ahora, más adelante voy a citar otro texto. Dice, la mayoría de la humanidad es religiosa y el pasado lo fue aún más, pero ¿cómo se puede relacionar el concepto de imagen de Dios dentro de lo humano con la persona conscientemente no religiosa? La respuesta a esto, dada por Frank y utilizada en su trabajo psicoterapéutico, es que una espiritualidad inconsciente entra en juego también en la persona ostensiblemente irreligiosa, siempre y cuando en un momento genuino y rigurosamente autotrascendente sondee el más profundo por qué, entre comillas, de su existencia. Aquí Frank escribió, y cito, dice, Dios es el compañero de nuestros soliloquios más íntimos. Es decir, cada vez que uno habla consigo mismo con la mayor sinceridad y soledad máxima a quien se está dirigiendo, puede llamarse justificadamente Dios. Como se puede observar tal definición elude la bifurcación entre los cosmovisiones, el ateísta y teísta. La diferencia entre ellas surge solo más tarde, cuando la persona irreligiosa insiste en que sus soliloquios son solo eso, monólogos consigo misma. Y la persona religiosa interpreta los diálogos reales con alguien que no es ella misma. Bueno, creo que lo que aquí debería contar primero y más que cualquier otra cosa es la sinceridad máxima y la honestidad. Y estoy seguro de que si Dios realmente existe, Él ciertamente no va a discutir con las personas irreligiosas porque lo confunden con ellas mismas y por lo tanto lo denominan erróneamente. Maravilloso todo lo que... O sea, está diciendo, la persona que no cree en Dios se pone a meditar y a reflexionar, pero dice, esto es una conversación conmigo. ¿Por qué? Porque este no cree en Dios, y si no cree en Dios no existe nadie más que él. Eso es un ego máximo. Por eso niega a Dios. ¿Ya? Pero la persona que cree en Dios dice, yo estoy hablando con Dios, estoy en mi tefilá personal con Dios. Y se siente escuchada, y se siente feliz, y se levanta tranquila. Eso, dice, es la diferencia radica no en Dios, dice él, sino en la gente, en la persona interna con su ego grande, le hace ciego a creer que existe un Dios, ¿ya? Pero el otro, en verdad, y ahí dice, y Dios, o sea, él dice, Dios, no va a discutir con las personas irreligiosas, o sea, las que no creen en religión, porque lo confunden con ellas mismas. O sea, su ego es tan grande que los deja a ellos solos discutiendo solos. Y por lo tanto le denominan erróneamente. O sea, piensan erróneamente de él. ¿Ya? Entonces, dice aquí, Frank también ha escrito que el individuo no religioso que ha buscado un significado a un nivel que trasciende genuinamente los reclamos e intereses del organismo psicofísico, de hecho está en camino a Dios sin haber llegado al término. Wow. Esto, miren, es bonito cuando tú lees esto y puedes cotejarlo con otros textos que aparentemente no tienen nada que ver, porque esto es algo de un psicólogo. Dice, Frank también ha escrito que el individuo no religioso, que ha buscado un significado a un nivel que trasciende genuinamente los reclamos e intereses del organismo psicofísico, o sea, un poquito más allá de su cuerpo, de hecho está en camino a Dios sin haber llegado a término. Ahora nos vamos a acabar para las naciones con ese texto que acabamos de leer, capítulo 3. Dice aquí el libro, página 59. La naturaleza del alma. No voy a leer todo, voy a solamente leer una parte. Dice, todos los seres humanos poseen una chispa divina, pero la diferencia entre uno y otro reside en la magnitud en que la chispa ha penetrado y juega un rol activo en la psique de cada cual. Utilizamos el término psique para referirnos a los planos conscientes e inconscientes del alma. Es exactamente lo mismo que Frank está planteando, en otras palabras. ¿Ya? Exactamente lo mismo que dice Ralph Ginzburg aquí. Y lo que dice Ralph Ginzburg no solo inventó Ralph Ginzburg, está basándose en muchas cosas del Tanya también. ¿Ya? Entonces, mira tú, es lo que aquí se ve claramente lo que yo he enseñado muchas veces, lo que me siguen ya en mis clases hace tiempo también, de que no hay separación entre ciencia y Torah. La separación la causó el hombre en su ego.
pero la ciencia y la Torá no es más que conocimientos divinos. Uno es de carácter inferior, es decir, revelado solamente al raciocinio, y otro es de carácter superior, revelado al intelecto que va relacionado con el alma. ¿Ya? Y aquí vemos precisamente cómo se ve esa unión entre lo que dice un psicólogo que ahí mismo dicen, no se sabe si él conocía a fondo las leyes noajidas. Él está simplemente planteando pensamientos desde su profesión de psicología, pero incluyendo un término que muy pocos psicólogos, o incluyendo no un término, incluyendo algo en la ecuación que muy pocos psicólogos incluyen, y hoy día también lo incluyen, cada vez menos lo incluyen, y es Dios y alma. ¿Ya? Porque cada vez, no necesariamente hoy día hay psicólogos buenos, lastimosamente. Y hay psicólogos que incluso proponen de que el niño puede escoger si quiere ser niña o niña. Así, o sea, lo ven como algo natural. Entonces, aquí que se torció fue el psicólogo. ¿Ya? Precisamente, ¿por qué? Porque el psicólogo dejó de lado una cosa, o no una cosa, una parte importante en la ecuación que se llama alma y Dios. Porque ese psicólogo también sucumbió nada más que a satisfacer o a complacer la satisfacción del cuerpo de las personas que quieren por ahí simplemente darle rienda suelta a sus luchas morales, en vez de realmente luchar por la moralidad, incluso interna que tienen, con esa lucha personal que tienen, con esos deseos hacia la homosexualidad en este caso. ¿Ya? ¿Ves? Entonces, mire cómo conecto lo que está en este libro con lo que está en el Talmud y con lo que dice Víctor Frank. Más adelante, Víctor Frank dice otra cosa. Miren esto, por ejemplo. Citando esto vamos a ver de qué parte está citado. 18. Esto está citado de otro libro que se llama Redescubriendo Tiempo y Responsabilidad en el redescubrimiento de lo humano. Se llama este libro. Ya me conseguí. ¿Dónde están los libros? Voy a comprarme, si puedo, varios libros. Voy a seguir estudiando para ir subrayando muchos pensamientos allí. Pero mire, aquí en este momento no tengo desafortunadamente el texto, pero lo que él va a decir aquí tiene que ver con algo que Rambam trae también en el Hod Yesod HaTorah. ¿Viste? Entonces dice aquí, dice, el alma, a diferencia de la razón, no hace investigaciones filosóficas. Bueno, esto no lo hice, esto es el libro, ¿cómo es? Ética Universal. Después le digo la cita exactamente de Frank. Dice, pero aquí, para entender el texto de Frank, él dice, el alma, a diferencia de la razón, no hace investigaciones filosóficas sobre la existencia de Dios, porque no está dentro del campo de la realidad empírica, a la que Frank llama lo óntico, donde la razón habita. Segundo. Espérame un segundito, tengo acá en la otra biblioteca el libro del Tania. Eso también está en el Tania. Ya se los traigo un momentito. Ok, chicos, bueno, vamos a leer. Tania, portal de la unicidad. Dice Shari de Fútbol Muná, capítulo. Un segundito. Un segundito. Ya voy. Aquí está. Dice Tania, capítulo Shari Yahud Bemuná, o sea, portal de la unicidad y la emuná. Y citan a Rambam en Hod Yesod HaTorah. Dice así.
Y como es muy difícil de proyectar en nuestra mente, estamos en la página 328, como es muy difícil de proyectar en nuestra mente, por eso dijo el profeta Yeshayahu, pues como los cielos están más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más altos que los vuestros. Y análogamente está escrito, pueden investigando intelectualmente encontrar a Dios. ¿Dónde está escrito? Esto está escrito en Isaías, perdón, en el libro de Job, capítulo 11, versículo 17. Job, o sea, Job, libro de Job, capítulo 11, versículo 17. Ahí está dicho esto. ¿Qué dijo? Pueden ustedes investigando, o sea, intelectualmente encontrar a Dios. Y está escrito, tienes tú ojos de carne y ves tú cómo ve el hombre. Pues el hombre ve y conoce todo con un conocimiento que es externo a él mismo, en tanto que el santo bendito sea lo sabe todo conociéndose a sí mismo. Estas son las parafraseadas palabras de Rambam. Véase Hijot Yoseda Torah, y los sabios de la Kabbalah han concordado con él, como se explica en parte de Rabbi Moshe Cordovero, San Par de Rimonín, que es un libro de Kabbalah, etcétera, etcétera. Ahora vemos lo que dice el doctor Víctor Frank, dice así. Mi apreciación personal es que todas las pruebas de la existencia de Dios son en última instancia blasfemas. Él lo llama a esto empírico, esta realidad empírica le llama óntico, donde la razón habita. Frank escribe así, dice, mi apreciación personal es que todas las pruebas de la existencia de Dios, o sea, de que la gente, en pocas palabras está diciendo que la gente quiera probar que Dios existe, ¿ya? Son en última instancia blasfemas. Preguntémonos, ¿en qué se puede probar? ¿Qué se puede demostrar? Son solo cosas ónticas, es decir, mundanas, cosas que de alguna manera dentro de la naturaleza, así uno puede probar que hubo algún animal antediluviano a partir de huellas fosilizadas, se puede deducir de una existencia primordial. Pero si Dios no es un fósil, dice él, no se le puede razonar a él como a las entidades ónticas, o sea, las cosas naturales, como a una entidad natural, una entidad dentro de la naturaleza. En cualquier caso, ningún camino óntico, o sea, natural, investigativo, conduce a un ser de la categoría existencial que relacione con Dios, sino solo el camino ontológico metafísico. O sea, no puedes entender a Dios a través de caminos investigativos dentro del método científico, como lo acabamos de leer en el Tania. Dice, ¿y acaso tú puedes investigando, como dice el libro de Job, conocerme a mí? Lo que dice él acá, dice, pero Dios solamente, dice, se puede llegar a él en el camino ontológico, o sea, metafísico. Me dirijo a él no como un ser dentro del mundo al que me enfrento cuando entiendo a mí mismo, a todo mi ser, como algo que nace de una base absoluta. ¿Ya? Después dice, un ejemplo clásico de la forma de un procedimiento de este tipo debería seguir, es quizás la famosa declaración de Pascal, dice, no te hubiera buscado si no te hubiera encontrado. La realidad metafísica se muestra como un trascendente fuera de la intencionalidad del acto que la pretende. Dice, esto no significa que la creencia no pueda llegar a la condición y la comprensión de la razón. O sea, esto no significa que debo creer como las religiones dijeron. Creer sin preguntarme. Creer sin investigar. No, significa que puedes investigar, pero debes entender que entre más investigues, vas a llegar a la conclusión de que no puedes entender a Dios a través de investigaciones racionales o métodos científicos, lo que sea, y entonces te va a tocar recurrir a ¿qué? A la emuná. Por eso estamos citando Yahud Bemuná, portal de la Universidad de la Emuná del Tania. Entonces, y puedo seguir hablando más cosas de, mira, la imitación de lo divino, empieza a hablar del ser humano en su semejanza con Dios y todo eso. Entonces, podemos seguir hablando muchas más cosas. Pero podemos, yo lo que quiero, ¿por qué vengo a hablar de este psicólogo? Primeramente, porque es curioso las coincidencias o las cosas que él dice, o sea, entran o coinciden con el pensamiento religioso de la Torá. Primero. Y segundo, porque él nos va a venir a explicar desde la psicología el problema de la homosexualidad. Pero eso ya no nos da tiempo hoy. Esta clase fue solamente para entender por qué es importante lo que él va a hablar en la siguiente clase, de cómo entender que la homosexualidad no es más que un trastorno psicológico que necesita ser refinado.
que necesita ser trabajado, que ese trastorno puede darse por abusos, como ya lo dijimos, por una existencia o una niñez de alguna manera problemática, lo que sea, o porque también es una lucha que ya tiene la persona arraigada desde su nacimiento para superarla, y por eso él categoriza la homosexualidad como un trastorno psicótico, sí, trastorno psicótico. ¿Ya? ¿Y por qué es un trastorno psicótico? Porque él va a hablar aquí de casos de personas que precisamente no experimentan ningún tipo de deseo hacia el sexo opuesto. De hecho, no puede su cuerpo físicamente responder con una erección para poder estar íntimamente con esa persona. Entonces, eso no es nada, o sea, aquí ya trasciende algo que se muestra en el cuerpo. Es decir, la persona puede decir, mira, en verdad quiero luchar con esto, pero no puede generar en su cuerpo una respuesta adecuada para poder intimar con una persona del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, reacciona de esa manera, es decir, tendría, vamos a decirlo así, una erección con una persona del mismo sexo, ¿ya? Pero no con una persona del sexo opuesto. Entonces ya esto es un problema. Por eso lo entiende como un trastorno psicótico, ¿ya? Un trastorno donde la persona tiene que ayudársele con ese trastorno, como él lo dice aquí, con amor, ¿ya? Y va a explicar los diferentes tipos de trastornos que hay, y este que acabo de mencionar es uno. Es uno donde la persona, en verdad, por mucho que lo desee, su cuerpo no le responde para estar con una persona como la Torah manda, con una mujer, ¿ya? Sino que en verdad su cuerpo no le responde porque hay un trastorno de la mente. No, cuando digo trastorno de la mente, no se lo lleven a pensar en locuras o locos, sino que estamos hablando de personas que tienen problemas. O sea, de alguna manera todos, soy de los que pienso que todos nosotros de alguna manera tenemos algún pequeño problema que la psicología nos puede ayudar, o la hasidut dentro de lo que se llama tikkun amidot. Sí, hay mucho, pero no por eso estamos hablando que la persona esté loca, Habbe Shalom, que no tiene remedio, que hay que mandarlo a manicomio, no. Si alguno de ustedes piensa así, tiene un sesgo con el tema de la psicología y la psiquiatría. Tiene un sesgo todavía, está pensando de una manera antigua, pensando que la psicología es para los locos, tiene un sesgo. Si usted piensa así, tiene un sesgo en el ámbito de lo que tiene que ver con la psicología, porque la psicología fue una revelación divina y la psiquiatría también es otra parte de la medicina que ayuda precisamente al cerebro. ¿Ya? La psicología trabaja en la mente. La psiquiatría trabaja directamente vamos a decirlo así, ustedes me van a entender porque ya estamos en siglo XXI. La psicología trabaja en el hardware, o sea, en lo que no es tangible. Y la psiquiatría trabaja perdón, me equivoqué. La psicología trabaja en el software, lo que no es tangible. Y la psiquiatría trabaja en el hardware, directamente problemas cerebrales, problemas que el cerebro puede tener, de pronto no controla ciertos impulsos, o hay anomalías que pueden hacer que la persona de pronto reaccione de una manera iracunda o de una manera que no controla su depresión, o una persona que de pronto está bien ahorita y después otra vez cae en una depresión. Entonces ya esas cosas no son a nivel de software, es decir, no son a nivel de la mente. Necesitan ayuda médica desde el nivel del hardware, es decir, medicamentos que ayuden al cerebro a funcionar de un poco mejor, ¿ya? Por ejemplo, y para terminar, lo que dice aquí, por ejemplo, dice aquí, cuando una persona está atrapada por una gran ira o por un impulso abrumador de apostar, o sea, porque tiene este vicio de las apuestas, ¿no? No estamos hablando de sustancias psicoactivas, de que la persona tenga un vicio con sustancias psicoactivas, porque ahí estamos hablando directamente que esa sustancia afecta directamente al hardware, o sea, al cerebro. Entonces, causa una adicción. Pero acá estamos hablando de una adicción, una ludopatía, vamos a decir, una adicción a juegos, no tiene que ver con alguna sustancia externa. Tiene que ver con sustancias que el mismo cuerpo segrega y que de alguna manera generan este vicio, vamos a decirlo así. Entonces, o la ira, por ejemplo, una persona es iracunda, rompe cosas y lo que sea y grita. Entonces dice, cuando una persona está atrapada por una ira o por un impulso abrumador de apostar, esto no hace que la ira o las apuestas sean normativas. Es decir, yo no voy a decir ahora que esto es entender que la ira y las apuestas son
una norma, que es parte normal, que hay que dejarlo salir, que es la naturaleza humana. Dice, no, estamos hablando aquí de que la ira es un problema y las apuestas son otro problema también, pero si yo digo que esto es normal, entonces no estoy ayudando al problema, lo estoy agravando. ¿Ves? Por lo tanto, y esto tampoco convierte a la persona en esencialmente enojada o apostadora, sino en una persona que de alguna manera debe lidiar con la ira y con el impulso a apostar. ¿Ya? O sea, aquí esto no, ya no define a la persona como una persona enojada, o no podemos definir a la persona ahora como una persona definitivamente apostadora. No, estamos diciendo que esto no es normal y solamente es una muestra de que la persona debe lidiar con eso porque eso no es realmente lo que ella es. Solamente es un problema con el que debe lidiar. Entonces, lo mismo es con el deseo de homosexualidad. No es, que vamos a decir, es homosexual. Decir que es homosexual es como el ejemplo acá que estoy diciendo. Es decir, no, la persona es iracunda o la persona es apostadora. No, eso no define a la persona. Eso es un problema que tiene la persona y que tiene que lidiar con él. De la misma forma, decir que una persona es homosexual porque tiene el deseo hacia una persona del mismo sexo, eso no define a la persona, solamente está hablando de su problema, del problema que tiene. El problema que ha agravado todo esto es que la sociedad sí ha catalogado a eso como una persona libre, como una persona que no tiene ningún problema, sino que ella tiene el derecho a hacer lo que quiera hacer. Hasta algunos ya se creen animales, etc. ¿Ya? Hay de todo. Entonces, llega a lo absurdo de, o sea, en verdad, no se le está ayudando a la persona a hacerle ver que tiene un problema, sino le están diciendo no tienes ningún problema, esa es tu naturaleza, tú naciste en el cuerpo equivocado, dale libertad a eso porque tú no tienes ningún problema. Y si te dice que tiene un problema, esa es la gente anticuada, la gente, ¿cómo es? Retrógrada, etcétera, etcétera. Y lo peor de todo es que los países están gobernando, legislando para que esto se vea como normal en la sociedad. O sea, los países están legislando para poner la moral baja con tal de que cada quien satisfaga sus necesidades. Y eso no ayuda a que la persona luche con su problema, sino que le da rienda suelta para perderse en su problema. ¿Se entiende? Entonces, por eso vamos a entender de que este razonamiento de que definirlos como homosexual y que tienen derechos, en verdad estamos legalizando un problema interno de la persona, ¿ya? Pero esos problemas están allí no porque la persona sea así, sino porque tiene un problema que debe luchar y refinar y oponerse a eso. Y para eso la psicología antigua entendía, y algunos psicólogos hoy día también entienden que el homosexualismo no es natural. Es un problema que necesita ayuda psicológica. ¿Ya? Pero otros de la nueva ola, de la nueva tendencia, dicen, no, eso es natural. ¿Ya? Eso es natural. Si una persona quiere, si se siente árbol, si se siente no sé qué, eso es natural. ¿Ve? Así. Entonces, vemos que el problema del más allá de, ya sabemos que es un pecado. Yo no tengo mucho que agregar desde el aspecto religioso. Lo que le estoy ayudando a pensar es el problema social que hay. ¿Ya? Desde el aspecto psicológico. Hay un problema psicológico y ese problema está allí, ese sufrimiento está allí en la persona, no para que le dé rienda suelta, sino para que le ayuden a superarlo, ¿ya? Porque es un trastorno que tiene, ¿ya? Entonces, ahí les dejo para pensar. Vamos a continuar eso ya en más detalle en la próxima clase, pero igual les doy unos 10 minuticos para si tienen algún aporte o pregunta, quisiera escucharlos. Adelante, estimada Socorro, y después, estimada Alicia. Gracias, Rabino. Sí. Definitivamente todo tiene una razón de ser. Esta mañana escuchaba a alguien y con lo que usted está diciendo, pues como que lo estoy relacionando. Sí. Me voy a comprometer a algo, Rabino, y con los compañeros. Y es que hay una película, yo se la voy a recomendar. No recuerdo el título, la voy a buscar y quiero que la vean. Yo la miré muchas veces desde la psicología de Federico Nietzsche. Es la relación que hay entre Nietzsche con Sigmund Freud cuando se hacen amigos y él busca que Freud le solucione el problema de por qué él se enamora de una mujer, porque dice que la cosa más, perdónenme la expresión, más estúpida es una mujer enamorada. Entonces él busca a Freud para que le ayude
y en la película también aparece Frank, y muestran como lo último Nietzsche, como filósofo, busca entender a Sigmund Freud. Es muy buena, yo se la voy a buscar, no sé si Rabino la ha visto alguna vez. No, no, Es la he visto. excelente, es excelente, le digo que es muy buena. Ah, bueno, Dentro comparte. de las, ¿cómo? No la comparte el enlace o el nombre, no Sí, sé. voy a buscar y se la voy a compartir. Se la di mucho a mis estudiantes y de verdad que vale la pena. Me llama la atención el tema, es que precisamente esta mañana, hablando con alguien, me hablaba de que como hoy en día se está hablando de la igualdad de género, y aquí en mi país, usted bien lo sabe, Rabino, se está metiendo muy de lleno, lo mismo que en España, toda esta situación de igualdad de género. Sí. Hubo una reunión donde la madre le dice a los amiguitos que los va a invitar a un cumpleaños de su niño, que es un niño, pero que por favor les lleven juguetes de niña, porque es que él quiere empezar a ser una niña. Entonces a mí me dejó, como cuando me contaron eso, yo me quedé pensando hasta dónde un niño tiene conciencia desde esa facultad de pensar si él es un niño o es una niña. ¿Cómo será la influencia social que se está generando? Que a una persona muy cerca de mi familia, un día en el colegio, una amiguita le dijo, dame un beso porque eso es lo más normal. Pues ella Ajá. inmediatamente dijo, no, yo no lo voy a hacer. Porque es que lo que usted dice, Rabino, la sociedad genera una conciencia humana, entre comillas, muy social y libre, pero antes los hace dependientes de una mente perversa e enferma, como escuché a un psicólogo hablando sobre eso precisamente. Usted se apasiona con la psicología, yo también. Sí, muy bueno. Sí. Porque estamos de verdad en una época donde tenemos que cuidar mucho a los niños. Aquí se va a hacer un programa muy fuerte sobre de respetar la vida de los niños. Entonces, muy triste. Sí, mire que eso que usted dice de los niños, aquí lo vamos a ver la próxima clase, Besrat Hashem. Lo llama Frank, lo llama trastorno polimorfo. Trastorno polimorfo dice, se caracteriza por mostrar tendencias sexuales que no tienen una dirección. O sea, el niño al principio no tiene, no podemos decir si es niño o niña. O sea, en verdad al principio no tiene ninguna dirección. O sea, no. Eso se va desarrollando en la medida que se desarrolla la personalidad, y por eso lastimosamente es que estos niños que de pequeños le infunden de que son niñas o que pueden ser lo que quieran, le están precisamente trastornando toda esa, porque está como un lienzo en blanco y le están metiendo una idea que no es la del niño propiamente, sino de sus padres. Pero ¿cómo los papás, Rabino, permiten eso? O sea, ¿cómo un papá del niño Porque los papás simplemente... piensan que están bien, por eso, porque los papás mismos están torcidos en sus ideas. Entonces, Exactamente. para ellos está bien algo que no está bien, entonces ellos enseñan algo porque ellos lo ven normal, digamos. Ellos ven como que parte de la educación del niño. Tremendo. Bueno, Sí, así muchas es. gracias, Rabino. Me comprometo en buscarle la película, de verdad que vale la pena. Es buenísima, buenísima, porque plantean la filosofía nietzscheana, plantean la psicoanálisis desde una perspectiva filosófico es muy interesante. Voy a Sí. buscárselas para que usted la vean, vale la pena. Yo también les voy a Gracias. compartir, muchas gracias señora Socorro por su aporte. Voy a compartirles ahorita al grupo unos enlaces que yo estuve consultando muy rápidamente sobre la biografía de Carl y también sobre algo de la psicología existencial y algunas cosas. Les voy a compartir para que lean y seamos críticos con el asunto, no lo tomemos como absoluto, sino ser críticos dentro de lo que se va leyendo. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién alzó la mano primero, Francisco? Continúa, estimada Alicia, y después, estimado Mauricio. Ajá. Adelante. Sí, gracias, Rabino. Buenas noches. Buenas Rabino, noches. ¿qué tema más polémico? Porque si vemos que lo homosexual viene me acuerdo de Lot con Sodoma y Gomorra, Ajá. que viene desde ahí ya fuerte. Desde Noah. Recuerde que por eso mandó el También, diluvio. es correcto, a eso iba también. Ajá. El problema, a manera de comentario, es que ahora uno no sabe, o sea, cómo se van a ayudar a los homosexuales si ellos creen que es algo natural. O sea, la misma sociedad ahora lo ve como algo natural. O sea, por eso es que dicen, se salió del closet fulano y tal, que antes no se sabía y ahora se sabe. La misma sociedad
ha hecho que eso evolucione como algo natural. Incluso si el mismo homosexual va donde un psicólogo, el mismo psicólogo tiene el mismo problema. Entonces yo le decía a mi esposo, ¿quién Ujú. ayuda a quién? Sí, O sea, sí. ¿cómo lo va a ayudar? Si es algo psicológico, o sea, sabemos que viene el psicólogo, pero si es algo del alma, entonces, ¿cómo va a ser? Ahora, un día se estaba viendo unas fábulas y mi hija me decía, mamá, yo le digo, pero ¿qué tiene que ver dos chiquitos besándose ahí en una fábula? Le digo, ¿por qué le están metiendo? Me dice mi hija, mamá, es que ahora, como el derecho de ellos, entonces ahora en películas o en fábulas, tienen que meter eso para no violentar los derechos de las personas homosexuales o gay, como uno quiera decirlo. Entonces, ¿cómo se ayuda a esas personas? Si se creen que están natural, o sea, que creen que es natural lo que tienen. Le voy a ayudar a todos a entender de dónde viene el problema contemporáneo, vamos a decirlo así. Resulta que lo iba a decir justo el domingo, quienes entran a la clase de Así una vida plena de sentido. De hecho, no compartió la grabación porque no se terminó abruptamente la clase porque no tenía buen internet y entonces se me cayó la conexión. Entonces, pero justo se cayó la conexión cuando yo iba a decir algo. No sé si se acuerdan los que estuvieron. Yo decía, yo no creo, no soy conspiranoico, es decir, no me gusta andar creyendo así de manera sin cuestionar las conspiraciones, pero tengo que aceptar de que algunas tienen lógica, algunas cosas. O sea, por lo menos hay unas conspiraciones que con extraterrestres, no sé qué, yo no hablo de eso. Resulta que hay una familia muy millonaria de esas familias que se consideran importantes y quienes, digamos, manejan el mundo, son muy importantes. No hablo de orden mundial ni esa cosa, es que hay una realidad. Hay familias que tienen tanto dinero que de cierta forma ellos manipulan o digamos, eh, disponen ciertas cosas con el presidente de tal nación. O sea, el presidente está de cierta forma como un servidor para ellos también. Eso es verdad. O sea, eso yo primero soy apolítico, pero no dudo de que en verdad son muchas cosas planeadas. Entonces, una de esta familia reveló, es una entrevista hace mucho tiempo, no es una entrevista nueva, una entrevista por ahí de los años 90, 80, por ahí. Alguien decía, mira, ¿sabes por qué se dio la revolución femenina? Nosotros la financiamos, decía esta familia. La financiamos ¿por qué? Porque, pues, si trabajan las mujeres también, ¿qué pasa? Pues recibimos más impuestos, ¿cierto? Tiene lógica. Es decir, ahora no vamos a recibir el impuesto de los hombres, sino que hay mujeres también trabajando, más impuestos, más plata para nosotros. Y el hecho que las mujeres salen a trabajar, ahora los hijos quedan para que lo eduquemos nosotros. ¿Con qué? Con la televisión, con las películas, y eso es lo que está haciendo. Eso se está viendo hoy descaradamente, Disney y otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo actualmente no es más que los resultados de una generación que fueron educados sin papá y sin mamá. Eso es lo que se está viendo ahora. Una generación que no tuvo una educación adecuada de un padre y una mamá que le estuvieran encima, enseñando, sino que estuvieron expuestos a un montón de cosas que la televisión enseña y que no necesariamente son buenas. ¿Ya? Por eso, dicen, hay que dice, no puedo confirmarlo, pero para mí suena lógico, que la razón de la revolución femenina era precisamente para ganar, por dos razones, ganar más impuestos también de las mujeres y segundo, para poder educar a los hijos de la manera que ellos quisieran. Y eso se está viendo. Entonces, lo que estamos viendo es el resultado de eso. Entonces, como siempre para cada cosa de esa hay una oposición, hay una resistencia. ¿Quiénes son las resistencias? Pues todos los que estamos apegándonos a la Torá, ya sean noajidas o judíos. Somos la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque vamos en contra de eso. O somos la piedra en el zapato, por ejemplo, los judíos, porque no usamos televisor, ¿ya? O si lo usamos, para quien lo usa, tiene una vigilancia de que ve el niño, que no, o sea, porque tampoco podemos aislarlos de las tecnologías, pero sí podemos enseñarles a que usen las tecnologías de manera adecuada y también a estar vigilando que no vean cosas que no les van a ayudar en nada. Entonces, los que hemos ido en contra de ese sistema, es decir, los que no encajamos dentro de ese plan,
que muchas veces somos el judío, porque yo conozco muchos judíos no tienen televisor, en serio, y por ejemplo, Chabad utiliza esas tecnologías para difundir Torah, otras cosas, pero ahí está la resistencia. Aquí estamos estudiando ¿para qué? Para precisamente que esto no quede aquí en una simple clase, sino que esto sea transmitido a nuestros hijos, nuestros nietos en la medida que se puede, pero con quien sí tenemos autoridades con los hijos. Con los nietos no tanto porque tiene su responsabilidad de sus padres, pero podemos estar ahí como aconsejar, etcétera. Ahora, quien ya está una persona adulta, ya tiene hijos grandes, bueno, no tiene por qué preocuparse, tampoco pensar que fue tarde, el tiempo Hashem es perfecto, pero los que no tienen hijos o los que tenemos los hijos pequeñitos, tenemos que utilizar esto para hacer la resistencia. Y obviamente vamos a estar respaldados por Hashem, porque esa es la voluntad de él. Y si hacemos esto, así como ellos hicieron hace tiempo con la Revolución Femenina, si nosotros seguimos haciendo esto durante varios años, vamos a ver entonces el efecto, no sé, una década más adelante o 2 décadas más adelante, de precisamente cómo los valores morales se restablecieron. ¿Ya? Y ese es nuestro trabajo. A eso les digo. Una cosita pequeñita, qué pena, Sí. ahí, aparte de lo que usted dijo, súmele que hay una gente muy poderosa también que se está encargando de la venta de las hormonas que están utilizando para hacer el proceso de que los niños sean niñas y que las niñas sean niños, ¿cierto? Ajá. Hay todo un mercado ya de eso, de hormonas, entonces lo tienen pues los poderosos, tienen ese mercado. Hormonas, Entonces, drogas, ajá, sí. porquería por internet, o sea, están bombardeando a la juventud por todos lados, ¿sí me entiendes? Ujú, ujú, así es. Ok, le doy, qué pena, hay 2 personas con la mano levantada, creo que Mauricio es el siguiente, me gustaría poder atender a la siguiente persona, la señora Ana Galí, pero no voy a poder ahorita, no me da el tiempo. Si quiere, guarde su pregunta para la próxima reunión, si no es mucha molestia, y escuchamos al señor Mauricio por último ahorita. Buenas noches, Rab. Yo, bueno, o sea, he conocido personas que, por ejemplo, tienen familia, pero practican el homosexualismo, o sea, fuera de su matrimonio y tienen hijos. Ese también es un problema psicológico. Esa es una pregunta que le hago. Y la otra es que si el alma de la persona antes de nacer o antes de llegar a este mundo terrenal, ya viene, digamos, con ese mal rasgo o ese carácter que tiene que trabajar él en toda su vida terrenal. Bueno, precisamente lo que usted pregunta primero es lo que dijimos. O sea, ahí se considera, puede entrar dentro de lo que la psicología llama un trastorno psicológico. Pero como le digo, a veces lo que pasa es que la palabra trastorno suena muy pesada y la gente de alguna manera piensa que el otro está loco o algo así, pero no. Ya dijimos, toda persona de alguna manera tiene cosas psicológicas con las que tiene que luchar, ya sea por la infancia o lo que sea, pero de alguna manera siempre estamos muy influidos y eso genera cosas en nuestra mente que hay que depurar. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto, en el sentido de que si lo quisiéramos llamar dentro de lo que es la Torah, para no decir trastorno, yo utilizo las palabras del doctor Víctor Frank, pero si lo queremos hablar dentro de la Torah, hablamos de que la persona tiene una lucha interna con su tendencia animal, vamos a decirlo así, ¿ya? Para no que no sea tan feo. Segundo, esto que ustedes están aprendiendo aquí no es para ser juez de nadie. Ya, no es para juzgar a nadie, decir tienes un trastorno, es que el rabino tal. No, tengan cuidado con eso porque hay que buscar la mejor manera de ayudar y no de acusar porque eso no ayuda en nada. Ya, eso no, cuando una persona se le ataca así no va a ayudar en nada, o sea, todo lo contrario, se va a alejar. Y bien, y con respecto a lo que usted dice, lo otro, ya dijimos también hace un momento que estas tendencias o estas luchas no se definen por una sola causa. Ya dije, puede haber abuso. Yo conocí el caso de un joven cuando yo estaba en Israel, la familia me contactó y me dijo esto, que el joven había dicho que era así y fue un caso para mí que yo nunca había tratado. Hablé con mis rabinos y me dijeron, mira, a veces estas cosas son complicadas porque hay que hablar, hay que conocer la familia. O sea, mire, estos trabajos o estas cosas de problemas así, muchas veces hay que tratar a la familia también o investigar qué hay detrás en la familia también, porque a veces la familia, y consciente o inconscientemente, es causante del problema, ¿ya? Y resultó que indagando un poco más,
justo encontré eso, habían problemas de abuso, ya, problemas de abuso estando él pequeño. Entonces, ahí vemos que no es que él venga con esa alma así, que venga con esa lucha, no, son, que es lo que dijimos en un momento, los niños cuando están chiquiticos no tienen desarrollado una conciencia dentro de que son niños o niñas, sino que eso se le enseña precisamente, y eso es lo que llaman ahora las nuevas, estas protestas absurdas, que llaman que asignación de género, que no se le debe asignar el género, sino que la persona lo escoja. Y esto es tan problemático precisamente porque ellos, en verdad, los chicos pequeñitos, todavía no han definido su género. O sea, ellos tienen, biológicamente son niños o niñas, pero en verdad, en la medida que se les enseña es que ellos van a desarrollar esa identidad adecuada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que muchas veces eso que dicen ser o que dicen creer ser puede estar asociado a un trastorno de abusos, ¿ya? Y por eso no podemos definir esto simplemente a un tema de que el alma viene a ser ese tipo o algo así. Hay muchas causas y cada cosa hay que estudiarla muy detenidamente y eso tiene que hacerlo una persona experta que le va a ayudar a la familia que en estos casos. Segundo, porque también la familia necesita recibir orientación para poder manejar estos temas. Segundo, sí es cierto que se enseña en la Kabbalah, en el tema de Gilgulim, de reencarnaciones, de que a veces una persona viene con esta tendencia porque precisamente murió en su vida pasada en este pecado. O sea, me refiero a que venía teniendo este mismo pecado en la vida pasada y nace nuevamente y tiene esta tendencia ahora porque en eso venía. O sea, tiene esa afinidad, vamos a decirlo así, porque venía ya pecando en este asunto en vida pasada y necesita entonces oponerse a esto para poder refinar esa lucha. Por eso se le mandó nuevamente al mundo, no para que saliera del closet, como dicen hoy, sino para que precisamente luchara contra esto y se refinara. Pero hay que tener muy en claro que no todo va relacionado con este asunto, porque primero eso está más allá de nuestra comprensión, no podemos saber quién sí, quién no, pero desde el aspecto racional y psicológico es donde tenemos que enfocarnos. ¿No? Gracias. Ok, chicos, bueno, les tengo que dejar. De hecho, me emocioné bastante, llevamos 1:30 aquí. Entonces, Bezrat Hashem, nos vemos la próxima clase. Con la ayuda de Hashem va a ser el lunes. Yo, en verdad, la semana que viene voy a estar viajando supervisando una planta por el tema de alimentos kosher. Entonces, yo el domingo viajo. Entonces, ya el lunes, con seguridad le digo qué hora me puedo conectar. O sea, vamos a tener clase la semana que viene, pero ya les confirmaremos con tiempo los horarios y el día, ¿ok? Ahí le agradezco su comprensión. Muchas gracias, Rabino. Buenas noches. Gracias, Ra. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Feliz pues, noche. buenas noches a todos. Chao, chao. Feliz noche para todos. Gracias, chao.